Muy buenas noches, soy Carlos Elizondo, bienvenidos a Primer Círculo. Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo. El país, el mundo, está viviendo una situación realmente muy particular. Estamos viviendo una pandemia. El simple hecho de nombrar la palabra ya a muchos les pone la piel de gallina. Pero es un hecho muy particular porque por fortuna y por desgracia las pandemias han estado presentes en la historia de la humanidad desde tiempos inmemoriales. Tenemos entonces que enfrentar todas las consecuencias de qué es una pandemia, de cómo debemos encararla, en lo particular lo médico, lo que tiene que ver con nuestro autocuidado, con el cuidado que las autoridades deben de impulsar, pero también en cómo ha encarado las sociedades en distintos momentos este tipo de fenómenos. ¿Y qué tenemos que hacer con nuestra psique? Suena muy abstracto, pero ¿qué tenemos que hacer con nuestra mente para atender eso que Vargas Llosa hace unos cuantos días decía? Al fin y al cabo es el miedo a la muerte, el miedo a eso que ronda por ahí y que ahora está muy presente. Y para hablar de este fenómeno que ha tenido que ver con la literatura, con el cine en muchas y muy buenas expresiones, con la música, hemos invitado a un mexicano de excepción, y lo digo sabiendo el peso de la palabra, a alguien que puede combinar la ciencia, la literatura, que es, yo diría, un gran conocedor de ambos campos, lo cual lo hace un ser excepcional, pero que además ha sido un muy generoso divulgador de la ciencia, que ha hecho televisión, que ha trabajado en libros infantiles, de los cuales hablaremos, para hacer que la ciencia sea más amable a todos. Me refiero, usted ya adivinó seguramente, a José Gordon. José, muchas gracias. Qué gusto tenerte por acá. Igualmente, igualmente. De verdad. ¿Qué tal, Carlos? A ver, sabemos que ha habido, digamos, distintas expresiones desde la Biblia, ¿no? Sí. Cuando le plantean a David, bueno, ¿qué quieres? ¿Hambre? ¿Quieres guerra? ¿O quieres una peste que nada más dura 3 días? ¿No? Entonces ha estado ahí presente desde hace mucho tiempo. Sí. Y es una forma que tenemos que ver de nuestra representación en el 2021, ¿no? 2020-2021. Sí, así es. Fíjate que, de acuerdo, de hecho, hay nada más que pensar que en el siglo XIV, cuando se da la peste negra, que verdaderamente es una posibilidad de que la población de Florencia, por ejemplo, pasó de 100,000 a 50,000 personas. Estamos hablando de estos fenómenos que azotaron, barrieron prácticamente todo lo que se podría conocer como Eurasia. Y justamente en ese marco hay que hablar de que Boccaccio crea el Decamerón. El Decamerón, claro. Que de alguna suerte también está recogiendo esta sensación de que tenemos que irnos a refugiar a algún lado, ¿no? Y entonces en una villa cercana, precisamente tratan de huir del contacto que puede plantearnos la epidemia y acuden también dentro de la literatura. Se acude a la literatura a contarse historias para encantarnos con el erotismo, con otras formas, para desviar un poquito la atención de lo que se está viviendo, ¿no? Entonces sí, en efecto, es un tema... Pues en el Decamerón están 7 historias, ¿no? Obligadas, ¿Sí? de historias concretas para poder... Pues Sí, no distraerse, están huyendo de la peste y usan para entretenerlo, digamos. Exactamente. Y también la peste ha sido, digamos, el motivo de muchas novelas. Así es. O sea, como tal, o sea, historias dramáticas. La que yo recuerdo con más dolor por lo difícil que es ese ensayo sobre la ceguera. Claro. Sí. Que es de estas lecturas, no digo que obligadas ahorita, pero lecturas obligadas, porque es una peste que da de repente, dejas de ver, se te queda una luz blanca y te acaban encerrando porque no saben de dónde viene el virus. Exactamente, y ese es el problema. El problema es el miedo a la incertidumbre y cómo lo enfrentamos precisamente en las historias y relatos en los que damos cuenta de un temor ante la cercanía de la muerte, que siempre la vemos de lejos, siempre la vemos en tiempo diferido, ¿no? Ahora, sentíamos, por todos los saberes de la ciencia, que eso lo habíamos dejado ya atrás. Incluso en la epidemia del H1N1, como que muchos lo vivieron, qué exagerados, no era necesario. Y eso quizá explica el contraste entre la respuesta en Asia, que la tienen más presente, son países mucho más densamente poblados, de ahí han surgido muchas de las epidemias históricamente del mundo, digamos, de la parte más densamente poblada del planeta, que tuvieron este susto horrible del SARS,
hace algunos años, que pues, no nos llegó a costas americanas y para nosotros no fue un reto, está en el origen del nacimiento de México. O sea, el gran aliado de Claro. Cortés Bueno, fue el virus. Sí, o los en virus. 1520, ¿no? La viruela. Y otras muchas. Que mermó, según Bora, según este demógrafo, historiador, mermó a la población mexicana llevándola a 1/3, quizá. Una cosa espantosa. Espantoso, sí. Y bueno, entonces este tema se ha ido tocando en diferentes formas por la literatura. Hay que recordar Muerte en Venecia de Thomas Mann, que luego con Visconti se hace película, y en donde está también de nuevo este problema de cómo nos enfrentamos a la epidemia, cuando además hay algo que también está relacionado con la búsqueda de la belleza al mismo tiempo, porque las peores y las mejores pulsiones del ser humano se expresan al mismo tiempo. Y bueno, entonces en esta obra de Thomas Mann, que originalmente se plantea en términos de un escritor que viene a refugiarse de alguna manera a Venecia y que se encuentra con que ahí está la peste rondando y al mismo tiempo que de repente encuentra una figura de belleza, de amor homosexual, Tasio. que lo conmueve profundamente, y entonces cómo se van entremezclando estos dos impulsos que están tan profundamente unidos, que son la vida y la muerte, y que por eso es tema fundamental de la literatura. Y fíjate, ¿no? qué bueno que tocas esa película que seguramente muchos han visto y que es bellísima, la verdad, con una música fantástica, porque se reproduce el adagio al final y entonces viene, en fin. Me gusta Mahler. Sí, me gusta. El último de la quinta de Mahler es fantástico. En esa película hay las dos posibilidades. El personaje principal viene de una depresión profunda porque su último concierto fue un fracaso. Exactamente. ¿No? Y de pronto llega, se entera de que está la enfermedad y decide quedarse en ese entorno. Es como un balneario. Como un balneario ahí frente al Lido, frente a la playa del Lido. Y entonces él decide quedarse por la belleza que implica haber encontrado a este muchacho. La alternativa era huir, ¿no? Salir corriendo, y él dice, no, yo me quedo porque no me voy a perder la belleza de este adolescente, niño, porque era casi un niño, ¿no? Ahora, regresando a lo que tú abriste, que yo creo que es donde ahora estamos mucho atorados, que es, las pandemias te obligan a encerrarte. Exacto. Y el encierro es algo que en el mundo contemporáneo pues no estamos acostumbrados. En parte la pandemia se expandió con esta rapidez porque los humanos nos movemos ahora pues, de formas muy intensas y muy distantes. Pero en el encierro hay que aprender a pensar y a vivir de otra forma. Y a relacionarnos y a vincularnos de otras maneras, ¿no? Yuval Harari, escritor, autor del libro De animales a dioses, breve historia del ser humano, de la humanidad, planteó recientemente que precisamente es el gran reto que estamos viviendo, cómo ser empáticos y solidarios en momentos en que no nos podemos abrazar. Y este es de verdad un gran reto. Yo creo que, me acuerdo que cuando vivimos el problema del H1N1, muchos usaban mascarillas, cubrebocas, y había algo que yo de repente decía, pero aquí hay algo que tiene una posibilidad intensa que no la hemos explorado y que tal vez ese es el reto que nos plantean estas enfermedades. Todos teníamos cubierta la nariz y la boca y entonces nos veíamos a los ojos. Obligadamente teníamos que vernos a los ojos. Creo que eso es lo que ocurre en estos casos y que la literatura es precisamente un gran momento para Yo creo que hay que mirarse a adentrarnos. los ojos, pero hay otra cosa de la mascarilla. La mascarilla es sobre todo una protección para el tercero. Exacto. O sea, la mascarilla realmente no protege, salvo que estés como estos médicos que hemos visto completamente cubiertos con unos trajes. No te protege a ti, lo que está protegiendo es al otro. Porque las epidemias también son un tema de solidaridad, o sea, extremando el argumento. Si todos se metieran en su casa, yo podría salir. Sí, claro. Sí, claro. Pero si yo salgo, a lo mejor contagio a 4 o me vuelvo el vector. Y en una epidemia como esta, donde ha ido cambiando la demografía, pero que con China arrancó muy claramente como una enfermedad de viejos, Merkel en alguna de sus primeras, la canciller de Alemania, en una de sus primeras alocuciones dijo, esto es sobre todo un tema de solidaridad. Solidaridad de los jóvenes que no se van a enfermar,
respecto a los viejos. O que no van a tener síntomas tan graves. Sí. La frase exacta es esa, porque se van a enfermar y transmitir. Yo le digo a mis alumnos que, sobre todo al principio, los notaba muy responsables. Tú estás muy tranquilo, pero si no te cuidas vas a matar a tu abuelita. Ese tema, por ejemplo, creo que no ha sido tratado con suficiente energía en México. Somos muy dados, y suena bellísimo, a que los hijos visiten a los padres, que pueden ser adultos mayores, la mayoría de los casos serán, y que los nietos visiten a los abuelos. Y esto suena así como un acto de cariño. Bueno, en este momento es una irresponsabilidad. Así es. Aunque nos duela en el corazón, pues precisamente para cuidar a los otros, lo que dice Carlos, pues deberíamos de tratar de que la población que a lo mejor es portadora, pero que no lo sabe o que no ha tenido síntomas, no se acerque a los adultos mayores, aunque esto propicie cierta soledad. Está el Skype, están otras fórmulas, pero no el contacto físico. Y que se queden en sus casas. Estamos hablando de la cuarentena, y es muy interesante que la cuarentena, por ejemplo, ha sido tratada por García Márquez en 100 años de soledad. Él nos habla de la epidemia del insomnio y del olvido. Sí, y creo que sería muy interesante que nada más les pudiera leer un pasaje, porque creo que es muy interesante, porque nos plantea con un recurso que tiene que ver con la imaginación de qué se trata el olvido del ser que estamos teniendo cuando no podemos mirar y proteger al otro, ¿no? Y entonces dice, cuando José Arcadio Buendía se dio cuenta de que la peste había invadido el pueblo, reunió a los jefes de familia para explicarles lo que sabía de la enfermedad del insomnio. Y se acordaron medidas para impedir que el flagelo se propagara a otras poblaciones de la Ciénega. Fue así como les quitaron a los chivos las campanitas que los árabes cambiaban por guacamayas y se pusieron a la entrada del pueblo a disposición de quienes desatendían los consejos y súplicas de los centinelas e insistían en visitar a la población. Todos los forasteros que por aquel tiempo recorrían las calles de Macondo tenían que hacer sonar su campanita para que los enfermos supieran que estaban sanos. No se les permitía comer ni beber nada durante su estancia, pues no había duda de que la enfermedad solo se transmitía por la boca, y todas las cosas de comer y de beber estaban contaminadas por el insomnio. En esa forma se mantuvo la peste circunscrita al perímetro de la población. Tan eficaz fue la cuarentena que llegó el día en que la situación de emergencia se tuvo por cosa natural. Y se organizó la vida de tal modo que el trabajo recobró su ritmo y nadie volvió a preocuparse por la inútil costumbre de dormir. Es una gran frase. La única complejidad ahora es que la inútil costumbre de vivir. Sí, bueno, es que eso es lo que él está planteando. De hecho, lo que señala García Márquez es que lo que primeramente empieza a pasar es que se empiezan a borrar los recuerdos de la infancia. Por esta epidemia del insomnio, se empiezan a borrar los recuerdos de la infancia y luego el nombre y la función de las cosas. Y entonces alguien que es muy previsor empieza a ver que tal vez lo que tenga que hacer es apuntarle a los objetos los nombres que tienen. Claro. Y entonces empieza a apuntar los nombres de todas las cosas para que no se nos olviden esos nombres. Taza, mesa. Sí. Pero luego se da cuenta de que el problema es que luego se nos pueden olvidar, por ejemplo, para qué servían esas cosas, porque entonces uno puede tener la leche de la vaca, pero la leche de la vaca se tiene que luego que tomar y mezclar con café, y entonces uno se toma un café, y entonces se va dando cuenta de que el deterioro llega tan lejos que el problema es que se pueden olvidar también las palabras, se pueden olvidar las letras, y lo más importante, se puede olvidar la noción del ser. Y yo creo que aquí entramos justamente al problema que se está planteando, que en estas epidemias a veces tenemos lo peor y lo mejor del ser humano. Y ¿Qué es lo que dice Camus? Exactamente. En la peste, o sea, que sale lo mejor y lo peor. Y esta es una oportunidad para demostrar lo mejor, si podemos, si queremos. Al mismo tiempo, es un esfuerzo que se nos está pidiendo bastante limitado. Me mandaron un meme muy bueno en inglés, se refería a ciudadanos de Estados Unidos. Oye, a tus abuelos les pidieron ir a la guerra. A ti solo te estamos pidiendo que te quedes en el sofá. O sea, exacto. O sea, la gran responsabilidad ahorita es no salir, no contagiarse y no contagiar. Romper el ciclo.
que es el que vuelve a esta epidemia, o como cualquiera, pues mucho más mortal, porque si un humano no está junto a otro, no va a haber contagio. Ahora, el en virus, ese sentido... Yo tengo que hacer un corte. ¿Ah? Estamos en un momento más de regreso. Tan sabroso aquí en que Primer está. Círculo, discutiendo con Pepe Gordon algunos temas vinculados a literatura, pandemias, etc. Un momento más de regreso aquí. Estamos aquí en Primer Círculo con José Gordon hablando de todas las reacciones o de las reacciones psicológicas que han quedado plasmadas en el arte, en la literatura, en la música, cuando surgen este tipo de fenómenos como es la pandemia. Y decíamos al final del bloque algo que a mí me parece en la misma línea de lo que sugerías, Carlos. A ver, no hay escasez de agua potable, hay escasez artificial de alimentos, porque todo el mundo está yendo a comprar, sobre todo en algunas ciudades y en algunas zonas de las ciudades. Hay escasez de los instrumentos que necesitamos para circular por las calles, pero si tú estás en tu casa, la verdad es que no necesitas más que lavarte las manos y protegerte. Es decir, tan es importante la reacción psicológica del ser humano que las carencias que podríamos enfrentar son carencias creadas por nuestra insensatez de los seres humanos. Y yo creo que es muy importante. Salvo las vinculadas con la enfermedad como tal. Claro, de acuerdo. O sea, tú dices los respiradores, todo esto. Sí, los respiradores y sobre todo la detección, lo que platicábamos en el corte, es decir, la capacidad que tenemos para detectar la enfermedad misma, que ahí no tomamos previsiones, porque pudimos haber tomado previsiones con muchos otros países, aunque el bicho es distinto. Le digo bicho porque como mi ignorancia es total, pues le digo bicho, ¿no? No es bicho, es información, ¿verdad? Zombie, que no es viva. El virus no está vivo. Explica esto porque creo que no es tan evidente. Sí. Bueno, el doctor Antonio Lascano nos explicó claramente. Hay dos tipos de virus de ADN o DNA y virus de RNA. Y de alguna manera el virus de RNA lo que tiene es que es como un periódico del CCH, que no tiene mucha corrección y edición para que cuando hay errores se vuelva a establecer lo correcto, ¿no? Y entonces, bueno, precisamente eso es lo que hace que vaya mutando de una manera mayor. Y el caso es que esa información del virus está en una secuencia genética que solamente se activa en el momento en que, por decirlo así, si estuviéramos hablando de la información que aparece en un USB, en el momento en que entra la computadora y empieza a interactuar de verdad con la computadora, ahí es cuando empieza a replicarse el virus, en el caso de la informática, pero en el caso del ser humano es precisamente en la entrada a la célula. Y entonces esto nos habla de que el virus no es precisamente algo humano, pero que nos toca profundamente, nos modifica la vida, nos la transforma por completo. Y en este marco yo quisiera hablar un poco de precisamente lo que plantea La peste de Albert Camus, ¿no? Sí. Porque en ese libro, lo que se plantea en esa novela hay un diálogo entre dos personajes que me parece central, que están de alguna manera planteando el problema de que no es nada más tratar la enfermedad. De hecho, incluso plantean que la enfermedad de alguna manera siempre está presente en nosotros, como metáfora de la muerte que siempre nos está acechando y que en este momento se vuelve más cercana. Pero entonces lo que dice uno de los personajes es que si de alguna manera esto no tuviera la posibilidad de que pudiéramos reflexionar sobre la condición humana y que no es tan solo el combate a favor de las víctimas, sino combatir a las víctimas, pero no dejar de amar a los demás. Sí. Que eso que me parece que es una idea que literariamente es dramática. Muy bella, sí. Porque por un lado está el impulso a la solidaridad y debe de estar el impulso de la solidaridad, pero si perdemos la otra dimensión, entonces ocurre precisamente el problema de que las pestes tratadas en la literatura y en la vida real nos ofrecen lo mejor y lo peor del ser humano. El cielo y el infierno, ¿no? El cielo, sí. Fíjate que además, no sé ustedes qué piensen, pero algo que a mí me ha alentado es que han surgido a través de las redes sociales una serie de reacciones muy interesantes.
interesantes. ¿En qué sentido? En el sentido de que, por ejemplo, el espacio quizás sea la restricción mayor en los países industrializados. Se puede vivir en una vivienda de 150, 170 metros y ahí está toda la familia. Entonces, ¿cómo vamos a interactuar con la familia en un espacio mucho tan reducido? menos. O mucho menos. Pero los promedios andan más o En menos los por ahí. países industrializados, la vivienda social en México tendrá 70 metros cuadrados. Bueno, ponle 70 metros. Pero regresando digamos, esta vivienda que hemos visto a los españoles salir y empezar a gritar, ¿no? O a cantar ópera, por ejemplo, ¿no? Hay un impulso por encontrar en esta condición nuevas fórmulas de comunicación que me parecen interesantísimas, ¿no? Los memes donde el individuo pasa nadando sobre una ¿cómo se llama? Sobre una patineta, ¿no? Entonces pues, tiene que hacer ejercicio, pues lo hace dentro del departamento y le da la vuelta al departamento 455 veces, ¿no? Es decir, tenemos que tener la capacidad para imaginarnos esta convivencia durante las próximas semanas, quizá meses, y que esto no afecte lo que tú estás diciendo, que es El amor a el la vida. amor a la vida y a los otros, ¿no? De hecho, hay un pasaje al final de la obra de Camus en donde vemos las siluetas de estos hombres que están dialogando en la noche contra el cielo pulido por el viento, y él plantea en donde brillan las estrellas puras. Me recuerdo que esa frase la plantea claramente. Y entonces las olas están chocando contra los acantilados y ante ellos se abre la noche, ellos están en una terraza dialogando y sin embargo está ahí la noche sin límites en donde flota tercamente una extraña felicidad. Y es el momento entrañable y solidario que no requiere palabras y que a veces retrata la literatura, que es el momento en que verdaderamente estamos luchando para que sobreviva el otro, pero no perdemos la brújula de saber que se trata de tener una comunicación entrañable, en donde nos encontramos con el otro. Y esto es una posibilidad real en estos días en que estamos más guardados, el jugar con la literatura. Yo siempre he planteado que la literatura es una soledad acompañada. Entonces no hay nada mejor para estos días que precisamente esa soledad acompañada. Ya han ocurrido fenómenos que me parecen muy interesantes que están precisamente jugando en las redes, en donde en ministerios de cultura en España, por ejemplo, Jorge F. Hernández está mandando cuentos y los está mandando tanto a nivel de escritura como los lee, cuentos que él rescata, pero también cuentos que él crea. Y yo rescaté uno que escribió recientemente que me parece que plantea muy bien de qué se trata la lucha, porque el problema en estos episodios de epidemias es que la tentación totalitaria puede estar ahí, sí, claro, en diferentes culturas, y habría que examinar país por país cómo se puede expresar esto. Pero Jorge Fernández, F. Hernández... Que está hay que decirlo, está en España. Que está en España, sí, lo plantea maravillosamente en un cuento que dice así: asumí la cuarentena como una máquina del tiempo. Ayer viajé a Guernica, repartí tapabocas, cambié la bombilla, calmé los nervios y logré evacuar a todos, incluyendo caballo y toro. Que se jodan los nazis. Fantástico, fantástico, fantástico. ¿No? Son esas posibilidades de imaginación y de creatividad para no olvidarnos qué sigue el día después, porque el día después nos toca una reconstrucción tan difícil como la reconstrucción de la salud. Sin duda. Y fíjate que yo creo que también esto de verlo como una oportunidad es ir a contrapelo de la sociedad productiva. Yo creo que una de las, y lo escuchaba yo por la radio el otro día, una de las grandes angustias de la gente es que en este tipo de sociedades estamos de alguna manera evaluando a los otros y evaluándonos de acuerdo a la capacidad productiva que podamos tener ese día, esa semana, ese mes, etcétera, ¿no? Entonces llegamos y le preguntamos al otro, ¿y cómo te ha ido? Y ese ¿y cómo te ha ido? No tiene nada que ver con la parte subjetiva, sino más bien cómo va el negocio, ¿no? Sí, claro, claro. Entonces, ¿cómo te ha ido? No, pues fíjate que sí me está pegando, no me está pegando, lo que sea. Y este es un momento donde podríamos invertir las cosas. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo vas subjetivamente con tu esposa, con tu hijo de 2 años que brincotea todo el día? ¿Cómo le estás haciendo para sobrevivir? Y creo, como lo hizo Thomas Mann en La Montaña Mágica, que hay momentos de lucidez que surgen del encierro, ¿no? En aquel entonces era la tuberculosis, ¿te acuerdas? Están encerrados allá en... Sin duda están esos privilegiados que pueden escribir, como Shakespeare, Macbeth en alguna epidemia,
pero también hay que pensar todos aquellos que no tienen ingresos. Sí, Sí. y claro que Es decir, que ese no- es un problema terrible porque la enfermedad en este caso sí tiene problema de clase. Muy fuerte. Es decir, aún en Estados Unidos, que es un país mucho más rico que nosotros, un porcentaje muy amplio de ese país no puede vivir sin ingresos más de un... Por eso hubo que distribuirles una cantidad Sí, una importante Por de eso dinero. creo que tenemos que sacar lo mejor de nosotros mismos en estos momentos. Mira, cuando vienen tragedias como el terremoto que tuvimos en México, me acuerdo que hay un momento en donde a veces se abren las corazas para sentir la tragedia del otro y para ayudar efectivamente al otro. Absolutamente. Bellísimo. Pero más fácil en algún sentido en un evento, digamos, limitado en el tiempo, Claro. que en un evento que pues, son varias semanas y pueden ser más. Pero las secuelas del temblor sí duraron meses. Sí, claro. Y aquí es donde tenemos que aprender gestos tan pequeños pero tan importantes como precisamente cuando estás hablando de que hay gente que no tiene esa posibilidad de irse a casa y conseguir el alimento. Me acuerdo que precisamente en redes sociales hace unos días estaba circulando la idea de que cuando vayas al supermercado, los que tengan posibilidades de ir al supermercado o al mercado, pero los viejitos que te atienden. Sí. Ahí es donde... Dales una lechuga, dales dales algo. arroz. Arroz, Yo dales- estoy junto con un- totalmente en desacuerdo. Tienes dinero. Pero ¿sabes qué? Tu desacuerdo tendrá que quedar para otro programa No, porque pero nos quedó tenemos en que el- despedir. Pero quedó en el récord. Quedó en el récord. Sí, pero... Y no hay que dejar, tienes que regresar. Ya en una ocasión estuvimos con el gato encerrado aquí Sí, sí. en este espacio, pero nos tenemos que ir, por desgracia. Sí, pero... José, mil gracias por haber Es un estado gusto aquí. estar aquí y de verdad con esta idea de que descubramos en la literatura una soledad acompañada y démonos cuenta de que es para todos la literatura. Sí. Muchas gracias. José, muy buenas noches. Nos vemos la próxima aquí en Primer Círculo. Muy buenas noches. Nos vemos el lunes entrante aquí en Primer Círculo.